Bueno, gracias a todos por sumarse. Buenos días, bienvenidos. Esta es otra clase del curso de Python, Introducción a Python. Hoy vamos a estar viendo lo que es la programación orientada a objetos. Como siempre, vamos a revisar, antes que nada, el desafío más que nada de la clase anterior, ¿sí? Ahí saluda Claudia, perdón, saluda Pablo. Voy a compartir la pantalla. Y nos vamos a pasar acá a la clase número 10. La clase anterior estuvimos viendo lo que eran módulos y librerías, ¿sí? El desafío consistía en crear un programa principal, un programa main, que ejecute las siguientes funciones. Dado dos números enteros, retornar el máximo. Y segundo, dado un número A y un segundo número B, enteros, retornar la potencia de A elevado a la B. Crear un módulo con las funciones anteriores. Ese módulo va a tener dos funciones, una para calcular el máximo y otra para calcular la potencia de A elevado a la B. Y luego el programa principal o main, donde importamos el módulo y vamos a utilizar las funciones que creamos en ese módulo. Así que básicamente esa era la programación. Bueno, ahí saluda también Mariana. Yo acá ya tengo abierto, entonces primero voy a arrancar mostrándoles el archivo mi módulo. ¿Sí? Le puse un nombre original, mi módulo, pero podría haber ido cualquier nombre. Recuerden que el nombre del archivo de Python es importante porque luego con ese nombre yo voy a importarlo y voy a hacer uso de las funciones que tiene el módulo. Acá, en este caso, creé dos funciones con la palabra reservada def, máximo, y le voy a pasar dos argumentos, A y B. Bueno, la idea es devolver cuál es el máximo. Entonces, primero arranco comparando si A es mayor a B, entonces retorna A es mayor, ¿no es cierto? El if, si B es mayor a A, entonces retorna B, y else, en caso de que sean iguales, retorna el texto son iguales, ¿sí? Recuerden que voy a pasar como argumento dos números, entonces me va a retornar cuál es el máximo. Luego hay otra función de potencia, donde también recibo dos argumentos, A y B, y la palabra reservada va a retornar A asterisco asterisco, que sería la potencia de B. A asterisco asterisco B sería A elevado a la B. ¿Sí? Estas están dentro de un archivo módulo. En este caso, para este desafío, vamos a trabajar con dos archivos. Yo acá le puse mi módulo, pero podría haberle puesto desafío 17, creo, 18, no recuerdo bien déjenme ver el número. 17, por ejemplo, podría haberle puesto. No habría problema. Lo importante es que este nombre lo tengamos presente, porque luego acá, al lado, en el archivo main, fíjense que lo primero que voy a hacer es importar el módulo. Perdón. Bueno, ahí importo el módulo y luego prim para imprimir por pantalla y con la palabra, o sea, con el nombre, mi módulo, con el cual lo estoy importando, voy a escribir mi módulo, punto, y ahí voy a usar las funciones que están dentro del módulo. En este caso, los primeros dos print utilizan la función máximo. ¿Sí? Le paso algunos valores, la va a procesar y me va a devolver un resultado. Y en los segundos dos, son 4 print, en los últimos dos voy a utilizar el módulo de potencia. También le voy pasando los valores que quiera y me va a devolver el resultado que corresponda, ¿no es cierto? Los primeros dos print utilizo la función módulo, perdón, la función máximo del módulo y en los segundos dos print la función potencia del módulo. A ver, aguárdenme. Acá creo que hay alguien en... No.
Me pareció que había alguien que estaba esperando. Bueno, lo voy a correr. Lo voy a correr acá desde el main. Fíjense que le puse el nombre main. Lo vamos a correr. Bueno, y acá me va a devolver 7 son iguales 16 y 16. Vamos a limpiarlo un poquito, creo que le hice 2 veces clic. Vamos a cerrar acá. Esperen que vamos a cerrar porque tengo. A ver, vamos a correrlo ahí. Bueno, ahí después yo podría cambiar acá. Le vamos a poner 8, por ejemplo, en la línea 7, 8 elevado a la 4. Lo vamos a correr, bueno, y me va a dar otro resultado. Bueno, esto después se los voy a pasar en el grupo. Esa es la manera de resolverlo. Había que crear por un lado un módulo con dos funciones, una para calcular el máximo valor de dos parámetros, de dos números, y otra para calcular la potencia también de dos números. Y luego el archivo main, donde los voy primero a importar al módulo y luego voy a invocar, voy a utilizar las funciones del módulo para poder probarlas y devolver resultados. Bien, no sé si hay alguna consulta con respecto al desafío este. Díganme, yo después esto se los paso para que ustedes lo vean. Bueno, díganme si hay alguna pregunta, alguna consulta. Bien. Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a avanzar entonces un poquito más con el tema de hoy, ¿no es cierto? Vamos a avanzar un poquito con el tema de hoy. Hoy vamos a ver la clase 11, que es programación orientada a objetos. Acá hay un material, es un PDF que lo voy a abrir como para ir leyéndolo. Y después yo estuve buscando un ejemplito que me parecía un poquito más claro. Así que les voy a dejar ese código, les voy a mostrar el código, después se los voy a compartir para que ustedes lo tengan por ahí para verlo, analizarlo, agregarle cosas, sacarle cosas. Vamos a arrancar entonces con este apunte, un PDF. Está bastante completo. Esto es una introducción, ¿no es cierto?, a la programación orientada a objetos. No pretendo que ustedes sean expertos después de ver esta clase, porque es apenas una introducción. Sí es algo importante que por ahí lo puedan profundizar, si a ustedes les interesa, ¿no es cierto?, aprender un poco más de Python y también meterse quizás en este mundo de la programación y aspirar a trabajar o hacer cosas, porque después en la práctica termina apareciendo, ¿sí? Hay varios lenguajes que soportan el paradigma de programación orientada a objetos. Python es uno de ellos, ¿sí? Así que vamos a ver esta pequeña introducción. El material está bastante entendible, pero si no lo llegan a comprender, también no es un tema a veces tan fácil de entenderlo de una. Por ahí busquen algún otro material, ya sea algún libro, algún PDF, algún tutorial, algún videíto de YouTube, lo que ustedes crean conveniente. Les digo, es un tema que se utiliza mucho, ¿sí? La programación orientada a objetos, tanto en Python como en otros lenguajes también. Bueno, vamos a arrancar con la introducción. Acá dice que en Python todo es un objeto y debe ser manipulado como tal. ¿Pero qué es un objeto? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a orientado a objetos?
Y ahí vamos a ir arrancando. Antes que nada, bien, me pareció que había una... Bueno, acá Máximo, por mi parte ninguna consulta, entendió todo, todo bien, dice, muy bien, perfecto. Seguimos un poquito más entonces acá. A ver, acá me quedo abierto. Perdón, ahí está. Bueno, un objeto es una cosa y una cosa también puede ser un sustantivo. Acá en la imagen pueden ver que hay distintos tipos de objetos. Mi computadora, acá le llamo ordenador porque el apunte seguramente es español, pero en definitiva la computadora, la llave, el celular, la mascota son objetos. ¿Mm? Todos los sustantivos son objetos. Todo lo que tenga sustancia que nosotros podamos ver y tocar es un objeto. Describir un objeto es simplemente mencionar sus cualidades. Las cualidades son adjetivos. Un adjetivo es una cualidad del sustantivo, o sea, del objeto. Entonces, para describir la manera de ser de un objeto, debemos preguntarnos cómo es el objeto. Fíjense que acá tenemos una pelota, yendo al ejemplo más gráfico, podemos decir que es redonda, que es naranja y que es grande, ¿sí? El objeto podría ser verde, podría ser grande, podría ser pesado, ¿sí? Son todas como características de un objeto. Sustantivo y adjetivo. Ahora supongamos que en una conversación empiezan a preguntarte qué es. Cada adjetivo que definimos a un objeto en particular, tu respuesta debería ser es un o una seguida de un sustantivo. El objeto es verde, pero ¿qué es verde? Bueno, un color. El objeto es grande. ¿Qué es grande? Un tamaño. El objeto es pesado. ¿Qué es pesado? Una capacidad. Cualidad y atributo. Fíjense que con lo anterior nosotros ya vamos de alguna manera definiendo esto que tiene que ver más con la programación orientada a objetos, que es el atributo. Estos sustantivos responden a la pregunta, ¿qué es? Puede pasar a formar parte de una locución adjetiva que especifique con mayor precisión las descripciones anteriores. El objeto es de color verde. El objeto es de tamaño grande. El objeto es de capacidad pesada. Entonces podemos decir que una cualidad es un atributo. Ya la palabra atributo es como se utiliza en la jerga, digamos, de la programación orientada a objetos. Y que entonces un objeto es un sustantivo que posee atributos, ¿sí? Cuyas cualidades lo describen. Esos atributos van a tener también determinados valores. Entonces acá hay una tablita, fíjense que ahí un poquito resume lo que estábamos charlando. Acá esta charla es un poquito para darle también, o el apunte, la primera parte, para darle como un contexto, ¿sí? Objeto tiene atributo, un atributo puede ser color, y tiene, digamos, un valor que podría ser verde, naranja, azul, o sea, puede tomar distintos valores. Este atributo que le vamos a llamar color, que va a describir el objeto. También puede tener un atributo tamaño, grande, mediano, chico, quizás algunos otros tamaños, extra grande, extra chico, bueno, lo que se me vaya ocurriendo, esos valores van a formar parte de un atributo, el atributo va a poder tomar esos valores. Lo mismo que la capacidad pesada, liviana, eh, lo que a ustedes se le vaya ocurriendo, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa, peso, bueno, peso, tamaño por ahí puede ser como un valor si no se lo dice muy explícitamente. Grande, pequeño, no explicita mucho. Si uno le dice los tamaños exactos, 40 por 50 centímetros o 62 kilos, ya es un valor eso. Ya Claro, le siempre, cambiamos. claro, depende del objeto. Acá de Claro, manera claro, no, no, general. decirlo tácitamente. Claro, sí, sí, puede ser que en algunos le podemos pasar un valor más numérico y en otros, por ejemplo, se me ocurre ahora, Si vos decís rojo y es una luz,
eso también puede tener un valor. Claro, claro. Por ejemplo, si fuera el objeto una remera, podría ser de tamaño S, M, L, Claro, claro. XL, XXL, ¿viste? Que Ahí hay no, sí, como, sí. Ahí no especificamos justo los tamaños que tiene, sino... claro, más o menos y- para que ustedes sí, se sí, den cuenta para el eso, lado que vamos. no es tácitamente eso. Exacto. Bueno, después también los objetos están compuestos por otros objetos. Acá pone el caso del automóvil, ¿sí? Tomamos como un objeto el automóvil, pero a la vez puede tener el objeto rueda, luz o faro, como le quieran llamar, el objeto estéreo, motor, bueno, y así todos los distintos componentes que al final terminan formando el objeto, ¿no es cierto?, automóvil, ¿sí? O sea, que se puede descomponer. Y después, cada objeto de estos, por ejemplo la rueda, puede tener sus atributos y sus valores. Tomo el ejemplo de la rueda, color negro, rodado 29. O el estéreo, marca Sony, USB, tiene o no tiene, por ejemplo. ¿Sí? Cada objeto va a tener sus propios atributos. Los objetos que estaban formando parte del automóvil. Después otra cuestión que también aparece en la programación orientada a objetos son las características compartidas. Hemos comenzado a entender un poco más que los objetos pueden tener atributos que van a ser otros objetos. Si bien este objeto automóvil tiene sus características, también comparte características con otro tipo de transportes. Acá aparece transportes como una manera de generalizar. Podría ser una camioneta, una moto, una combi, eh, lo que a ustedes se les ocurra, porque hay como distintos tipos de transportes. Los dos, siendo la comparación del auto y la camioneta, tienen ruedas, puertas, volante, motor. Pero acá parece que la camioneta tiene una cúpula que el auto no tiene, ¿sí? O sea, comparte algunas características y otras le son propias del tipo de transporte de que estemos hablando. Entonces acá viene lo que se llamaría clasificación, y el concepto de clase que entra también en programación orientada a objetos. Acá hay una como clasificación, ¿no es cierto? Donde podemos ver que hay una clase superior, podemos decir que es transporte, y después de ahí sale el automóvil, la camioneta, y el automóvil tiene rueda motor, la camioneta tiene rueda y cúpula, ¿sí? Eh, el objeto camioneta, a pesar de tener las mismas características del automóvil, tiene otra diferente. A esto se le llama polimorfismo. Es Ah, decir, que determinados objetos pueden compartir características, pero también pueden tener propias. ¿Sí? Ese también es otro concepto, el de herencia y el de polimorfismo, que entra en la parte de programación orientada a objetos. Después viene la otra parte importante, que son las acciones que puede tener un objeto, que puede hacer un objeto. Tomando el caso del automóvil, podría acelerar, frenar, girar. Todo esto son verbos, ¿sí? No son sustantivos, sino verbos, de los cuales son particulares del objeto, que también podrían ser heredadas. Elementos y características de la programación orientada a objetos. Los elementos de la programación orientada a objetos, o PO, se abrevia como PWO, pueden entenderse como los materiales que necesitamos para diseñar y programar un sistema, mientras que las características podrían resumirse como las herramientas de las cuales disponemos para construir sistemas con esos materiales. Entre los elementos principales de la programación orientada a objetos tenemos las clases, las propiedades o atributos y los métodos. Clases. Las clases son modelos sobre los cuales se construirán nuestros objetos. También podríamos decir que son moldes. O sea, nosotros vamos a programar una clase y luego para tener un objeto, para crear un objeto, vamos a tener que utilizar esa clase y vamos a crear un objeto en particular. En Python existe una palabra clave que se llama class, C-L-A-S, sería clase en inglés, y luego
de la palabra class va el nombre del objeto. 2 puntos y abajo van lo que son las propiedades y los métodos. Por ejemplo, podríamos tener la clase o automóvil, entonces para crearla pondríamos class automóvil, 2 puntos, y luego todo el código para las propiedades y los métodos de esta clase. Propiedades o atributos, como hemos visto antes, son las características del objeto. Estas se representan a modo de variables. Solo técnicamente pasan a denominarse propiedades. Por ejemplo, para ir a un caso concreto, podremos escribir class automóvil, 2 puntos, pintura igual y comillas dobles para denotar que hay un texto vacío, digamos que no tiene nada, como inicializamos la variable pintura. Cuando creamos el automóvil no va a tener ningún valor, pero después en nuestro código, en nuestro programa, por ahí le podemos asignar a la propiedad pintura un valor, lo mismo que precio. Por ahora la estamos inicializando. Y abajo aparece el comentario método, porque todavía en este momento, en este ejemplito, no tenemos métodos que serían, ahora les voy a decir, funciones. Los métodos son las funciones. Técnicamente se llaman métodos dentro de la programación orientada a objetos y van a representar acciones que puede realizar el objeto. Por ejemplo, acá, sumando a lo anterior, donde tenemos las propiedades pintura y precio, vamos a tener métodos y lo vamos a hacer con una función, o sea, con la palabra def, el nombre de la función acelerar, y abajo hay una palabra self que se utiliza también, que utiliza Python para la programación orientada a objetos. Después viene todo el código que hará que el automóvil acelere, que el método funcione o haga algo. Bueno, y acá lo que por ahí les decía hace ratito, las clases por sí mismas no son más que modelos y nos van a servir para crear los objetos. La clase es el razonamiento abstracto de un objeto, mientras que el objeto es la materialización. Entonces, para crear un objeto hay que instanciarlo y dicha instancia consiste en asignar la clase como valor a una variable. Acá hay un pequeño ejemplo. Si yo quiero crear un objeto, podría crear una variable auto1 igual automóvil, que sería la clase que va a crear el objeto y lo va a asignar a la variable auto1. Aguarden un segundito, no sé si hay alguien acá en la sala. Bien. Fiona escribió acá. En esto también usamos main y otro para def. Acá por ahí no es necesario usar main, pero como poder, si uno quiere, lo podría utilizar. Recuerden que por ahí lo que vimos en la clase anterior es para organizar, digamos, para organizar más que nada nuestro código. Hay pregunta Claudia, polimorfismo es cuando un objeto hereda de otro objeto o de otra clase anterior, pero tiene sus características propias. Como decíamos, por ejemplo, hay una clase transporte, ¿no es cierto? Y de esa clase de transporte pueden salir el auto y la camioneta. Lo único que la camioneta por ahí tendría cúpula o quizás, no sé, se me ocurre también la posibilidad de ser una 4x4, que quizás el automóvil estándar no lo tiene, pero son cosas particulares. O sea, heredan cosas de una clase superior, transporte, y luego tienen sus propias características. Eso sería el polimorfismo. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en el apunte. Lo mismo podría crear otra variable auto2, automóvil. Recuerden que luego para invocar el valor, por ejemplo acá, de la propiedad o del atributo pintura, lo que se hace es escribir printAuto.pintura. ¿Sí? Esto también nosotros lo hemos utilizado, si ustedes recuerdan, por ejemplo, si uno crea una variable y le asigna una frase, un texto, el que ustedes imaginen, esa variable en Python va a ser un string. Y cuando ustedes escriben el nombre de la variable, apretan un punto, aparece un listadito. O sea, es un objeto del string y tiene métodos para poder manipular, ¿no es cierto?, el string.
¿Sí? Bueno, acceso a métodos y propiedades. Una vez creado un objeto, es decir, una vez hecha la instancia de clase, es posible acceder a sus métodos y propiedades. La sintaxis es la siguiente: el nombre del objeto seguido de un punto de la propiedad o método al cual se desea acceder. ¿Sí? Acá hay otro ejemplito. Acá no está el código de la clase automóvil, pero uno supone que ya está previamente creado. Lo que sí aparece la variable auto1 igual automóvil. Entonces estoy creando un objeto, automóvil, que va a estar asignado a la variable auto1. Después aparece otra variable, argumento, -1, igual auto1.precio. De esa manera estoy tomando el precio que tenga el auto1. No sabemos, quizás ya viene un precio, digamos, cuando creamos la clase automóvil. Y precio, guión bajo más guión bajo IVA, igual argumento 1, que era la variable anterior, asterisco, para multiplicarlo, 1.21. Entonces ahí le estoy como, de alguna manera, sumando el 21% al precio que ya tenía el automóvil previamente. Aparentemente tiene un valor en precio. Y después prim, precio más IVA, ahí voy a poder mostrar por consola el precio final más el IVA. Y después también se puede utilizar lo que son los métodos o las funciones, si a ustedes les resulta más sencillo. Auto1.acelerar, abro y cierro paréntesis, ¿no es cierto? Y de esa manera podría realizar la acción de acelerar. Bueno, después hay algunas preguntas. ¿Y la seguridad de nuestras propiedades? ¿Podemos mejorar nuestro código? ¿Qué es inicializar self? Bueno, más abajo, ya en la última partecita, este es el código mejorado. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo, también con, digamos, utilizando lo que es la programación orientada a objetos, pero un poquito más completo para que ustedes lo puedan probar. Acá está la clase automóvil. Pues arrancamos con la palabra clave class, automóvil, 2 puntos, y ahí va todo el código. Para inicializar se utiliza una función que se llama init. Entonces escribimos la palabra def, la que venimos escribiendo para crear una función, guión bajo, o sea, son 2 guiones bajos, este guión bajo largo, son 2 guiones bajos, init, otra vez 2 guiones bajos. Esto, cuando ustedes lo escriben en Python, automáticamente les va a dar la posibilidad de autocompletarlo. Y dentro de paréntesis aparece la palabra self, que hace referencia al mismo objeto, coma, y luego las propiedades o atributos. Acá, el automóvil tiene marca como atributo. Luego, los 2 puntos, y todo indentado, con los 4 espacios, vienen lo que son las propiedades. Entonces, self.marca igual marca. O sea, cuando yo creo, en este caso el objeto, le voy a tener que dar una marca al auto. ¿Qué sé yo? BMW. Entonces, cuando lo creo, en el atributo o en la propiedad marca va a tener el valor BMW. Podría ser Volkswagen, Renault, Fiat, la marca que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Luego, ahí dentro de la clase automóvil está el método acelerar. También def acelerar y aparece la palabra self. Lo único, acá no hay ningún código, ¿no es cierto? Tendremos que generar el algoritmo, digamos. Pero es un pequeño ejemplo de una clase automóvil, ¿sí? Es un tema bastante complejo. Si nunca vieron programación orientada a objetos, la primera parte puede resultar confusa, no se preocupen. A mí también me llevó mucho tiempo, más o menos, llegar a entenderlo, ¿sí? Porque hay muchas cosas que uno de primera no entiende. Por eso le digo, tómenselo con calma. Esta es una clase muy introductoria para que tengan una pequeña base, algo al menos, porque después quizás si ustedes avanzan más, ¿no es cierto?, va a aparecer esto de la programación orientada a objetos. El apuntecito es un poco más largo que los anteriores, 19 páginas, lo pueden ver, o pueden buscar en internet algún material, algún tutorial, algún videito en YouTube que pueda complementarles o ayudarles a terminar de comprender. Yo, como les decía, tengo un ejemplito, así que me voy a venir acá al Visual Studio. Esto lo saqué de internet, así que anda por ahí dando vuelta.
le puse acá el nombre de ejemplo, programación orientada a objetos 1, y en este caso es el código creando la clase perro, ¿no es cierto? Y luego voy a crear un objeto, voy a instanciar esa clase perro, le voy a dar valores, y luego para acceder al atributo voy a utilizar la función prim, y al final voy a llamar al método ladrar, ¿sí? Eso en general, pero les cuento un poquito la primera línea. Entonces la palabra clave class y perro, en este caso la idea era crear un objeto perro. Recordemos que todo lo que vemos, ¿no es cierto? La computadora, el perro, es un objeto, ¿sí? En Python, ¿no es cierto? Bueno, después dentro de la clase perro hay un método que se llama def init. Recuerden que acá van los guiones bajos, y en este caso tiene la primera palabra self, que eso siempre está. Fíjense que después hace referencia a las variables, ¿m? Que yo voy a asignar a las variables o a los valores que le voy a pasar cuando yo cree el objeto, cuando lo instancie, y se van a ir guardando, ¿no es cierto?, en los atributos de la clase perro. Entonces, le voy a pasar nombre, raza y edad a la función. Después se escribe self.nombre y le asigno nombre. Lo mismo para raza, lo mismo para edad. Self.raza, le asigno raza, self.edad, le asigno edad. Después hay un método ladrar, def ladrar, self, prim. Acá aparece la F, que es otra manera de utilizar, ¿no es cierto?, los argumentos de la función prim. F y entre paréntesis self.nombre. Entonces ahí va a tomar el nombre del perro y va a escribir ladra wow. ¿Sí? Va a escribir ese texto. Eso es lo que va a hacer el método ladrar, el método o la función ladrar. Bueno, hasta esta parte, miren lo que le voy a marcar acá, lo que le voy a seleccionar es la clase perro. ¿Sí? Está creada, ¿no es cierto?, la clase perro, y después a partir de acá empezamos a utilizar. Crea un objeto perro, entonces elijo una variable, mi perro, mi guión bajo perro igual perro. Recuerden acá cuando creo una pequeña aclaración, la clase de la primera letra tiene que ir en mayúscula. Igual perro, abro paréntesis y le paso acá el nombre, Buddy, escrito en inglés, B-U-D-D-Y, coma, Golden Retriever, ¿sí? Esa sería la raza, o sea, lo primero que le voy a pasar el nombre, luego la raza y luego la edad. Acá pongo que tiene 3. Esto es cuando creo el objeto perro. Entonces, en la variable mi perro tengo ya creado un objeto perro con los atributos Buddy, Golden Retriever y la edad de 3. Para acceder a los atributos, para mostrarlos por consola, hago un prim. Acá utilizo otra vez la F. Dentro del print F2, comillas doble, nombre, 2 puntos, y entre llaves, mi nombre, mi perro, punto nombre. Recuerden que es el nombre del objeto, punto el atributo. Lo mismo para la raza y la edad. Entonces me va a imprimir los atributos por la consola. El nombre, la raza y la edad. Y al final, llama al método del objeto, en este caso a ladrar. Tengo que escribir el nombre de la variable objeto. Objeto sería la clase perro, que acá en en la línea 11 está instanciado, punto ladrar. Entonces lo que va a escribir, lo que va a mostrar por consola será el nombre del perrito, Buddy, ladra, 2 puntos, wow. ¿Sí? Entonces esto vamos a correrlo para que ustedes vean. Este está un poquito más completo que el ejemplo del apunte, luego se los voy a compartir para que ustedes lo analicen, y si quieren le pueden agregar cosas, le pueden sacar, pueden jugar un poquito con el código. Lo vamos a correr. Bueno, fíjense que acá se creó el objeto, ¿no es cierto?, en esta parte, en la línea 11.
Y luego, a partir de la línea 13 hasta la 19, lo que va a hacer es mostrar el nombre, la raza, nombre Buddy, raza Golden Retriever, edad 3, Buddy ladra y dice wow. Acá en esto se puede también modificar, ¿no es cierto? Obviamente, pero acá es un ejemplo muy chiquito, pero un poco más completo que el del apunte, de creación de una clase, la clase perro, luego instanciar, crear el objeto, valiéndose de la clase perro, pasándole esos atributos, que podríamos decir son variables o parámetros, y luego acceder a los atributos, mostrarlo por la consola y llamar al método ladrar, que es el único que tiene en este ejemplito. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, profe. Sí, Yo te quería preguntar, ¿la clase podemos hacerla en el mismo programa o hay que importarla desde otra main, no, digamos? lo pueden hacer acá en el mismo programa, así siguiendo. Yo acá estoy usando un solo archivo, pero también se puede hacer de importándola. Self sería que está haciendo referencia al mismo objeto, Claudia. Acá con self hace referencia al mismo objeto. Sería como el objeto que voy a crear, punto nombre, que sería un atributo, le voy a asignar el valor nombre que viene por acá como parámetro. A ver qué otra preguntita. Fiona pregunta si hay que definir propiedades antes que los métodos. Quizás por una cuestión de orden. Quizás si definís primero los métodos no habría problema. Y después las propiedades. Yo todos los ejemplos que vi arrancaban con las propiedades y luego los métodos. Ahí Elías agrega que la F es para formatear el string en el prim. Buenísimo. Guille, ¿cuál es el uso más común de la programación orientada a objetos? En general se utiliza. Por ahí ustedes cuando después quieren pasarse a otro tema o buscar en otro tema, por ahí ya cuando uno hace uso de la programación, nosotros la estamos invocando. De hecho, nosotros la utilizamos. No sé si se entendió, pero acá voy a escribir una línea, después la voy a borrar. Acá al final. Fíjense que si yo creo, no sé, frase. Por ejemplo, hoy es un buen día, por decirle. Esto es un string. Fíjense que si yo escribo después frase y aparece un punto, ahí aparecen. O sea, sin que yo quiera, Python está trabajando con objetos. En la línea 21, que después la voy a borrar, pues no tiene nada que ver, pero yo para que ustedes un poquito traten de entender, estoy declarando una variable frase igual, y ahí le paso un string, comillas doble, hoy es un buen día. Podría ser cualquier frase, no importa. La cuestión es que frase ahora es un objeto string. String es un objeto, y cuando yo escribo frase punto, ahí puedo acceder, ¿no es cierto?, a los métodos que tiene este objeto. O sea que podemos decir que Python se construyó con objetos, y lo mismo si ustedes quieren utilizar por ahí alguna librería para un proyecto en particular que ustedes imaginen, van a ir trabajando de esta manera, ¿no es cierto? Por ahí invocan la librería, utilizan, no sé, un, un método o lo que sea, y en el fondo es la programación orientada a objetos que está presente, ¿sí? Así que esta clase más que nada es para que ustedes tengan eh, una idea, pero el uso es bastante común de la programación orientada a objetos. Y no solamente en Python. Java ya arranca, digamos, como un objeto, ¿sí? Entonces ya de entrada, por ahí Python no tanto, ahora lo mencionamos, pero por ahí JavaScript también, por eso le digo, está soportado y a la larga también ayuda a la programación, ¿sí? No es de ahora la programación orientada a objetos, yo les digo que hace 30 años cuando yo estudiaba por ahí se mencionaba,
porque se empezaron a dar cuenta de que era una técnica, un paradigma que podía ayudar a la programación cuando uno va escalando y va encarando proyectos un poco más grandes. Ahora está escribiendo Elías, pues lo vamos a leer. Bueno, también tenemos el desafío de la clase 11. Acá vamos a entrar. En este desafío la idea es implementar una clase calculadora que defina los métodos, sumar, restar, multiplicar y dividir. Podemos hacer un tratamiento de excepciones. Y a continuación un programa que pruebe la clase calculadora, ¿no es cierto? Ese sería el desafío 18. Acá, por ejemplo, a la clase calculadora le podríamos pasar dos valores, dos números, número 1 o número 2, o A y B, como ustedes quieran llamarlo. Así que ahí tienen este desafío para poder aplicar, ¿sí? Pueden tomar un poco de ejemplo el código acá del perro. Obviamente acá cambiará todo, pero más o menos este es como el esqueleto para crear una clase. Va a cambiar el nombre, esto del init hay que dejarlo porque este es como el método inicializador, el que tiene que estar sí o sí. Así que bueno, les dejo el desafío para que ustedes lo puedan probar. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí Elías agrega que C# es un lenguaje de solo objetos. Así que bueno, esto es una muy introductoria clase. ¿Sí? Es como un pequeño pincelazo. Por eso les digo, si les interesa, por ahí avanzar un poco más, vean de profundizar. El curso es básico, el curso de Python. La idea por ahí de sumar esta clase y la que viene de base de datos como para tener una pequeña noción de temas que son mucho más profundos, ¿sí? Pero que al menos lo podemos tocar así muy por arriba en el curso básico. Bueno, gente, no sé si hay alguna consulta o alguna pregunta. Si no tienen consultas, pueden escribir ahí en el chat el nombre y el apellido para la asistencia. Y nos estaríamos viendo la clase que viene. Un esfuerzo más, ya queda poco. Sé que está frío, está fresco para madrugar, pero bueno. Gracias a ustedes, gente, por sumarse. Ahí saludaba la compañera. Nos estaremos viendo la clase que viene el miércoles a las 11. Nos vemos, que tengan una linda tarde. Ahora salió el solcito. Si está fresco, bueno, uno se pone en el solcito al menos para tomar un poquito de calor. Gracias a todos, nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau.